TV. Ya estamos de regreso en losperiodistas.com. Víctor, pues estamos hablando justamente de lo cambiante que se vuelven los escenarios para las campañas políticas, ¿no? Sí, fíjese, en el corte pasado yo intentaba hacer una reflexión de este nuevo manual que quedó de la elección del 7 de junio. Aunque como bien dice usted, es verdad, todos los días hay cambios, todos los días suceden hechos, fenómenos, circunstancias que van de una u otra manera cambiando el perfil de la preferencia política o electoral, y que precisamente por eso cuando se hacen encuestas sobre preferencia electoral, todos los encuestadores coinciden que la encuesta es una fotografía del momento, es decir, hasta ese día así estaban las cosas, porque luego pasan hechos que son los que cambian el escenario. Pero considerando que todo mundo o todos sabemos eso, después del 7 de junio pasado, don Arturo, yo no he visto, al menos no he sabido, que los partidos que hasta antes del 7 de junio eran los que tenían la mayor preferencia electoral, hubiesen hecho un análisis de lo que sucedió, y en el análisis de lo que sucedió va implícito cuáles son los intereses que hacen que los ciudadanos le den su voto a un partido o a un candidato, y de hecho desde ahí, si es al partido, si es al candidato, de qué tamaño es el voto duro de cada quien, y sobre todo esa cirugía electoral que se hace por secciones y luego con el propio padrón, para saber si los que acudieron a votar, que le dieron mayor su voto, fueron grupos de jóvenes y adultos y mujeres y hombres, sí, por su ingreso económico, en fin, un poco para detectar dónde está la preferencia, dónde está el rechazo y qué es lo que los partidos políticos deben no solo de ofrecer, sino de hacer. Porque también es otra cosa, las campañas como prototipos, le decía hace un rato, de los noviazgos, las campañas políticas son de pues yo te prometo que tal y te juro que yo y no te voy a fallar y yo soy así, te voy a cumplir y hasta la muerte contigo, y no, pero eso ha fallado. Sí, claro, bueno, efectivamente, pues hay un periodo de oferta, ¿no? De mostrar lo mejor que cada quien tiene que ofrecer. Y bien lo decía hace un rato, también un poco lo que a lo mejor auténticamente, honestamente, alguien quisiera hacer, una expectativa personal sobre cómo resolver los problemas de la comunidad. Eso es del lado del que ofrece. Del otro lado, siempre está la esperanza viva, a ver si ¿no? A ver si a ver si sí me cumple. Pero luego vienen justamente las realidades, ¿no? En donde, pues muchas veces el recurso, otras veces el tema de las posibilidades legales, reales, de las capacidades formales que tiene un legislador o un alcalde o un regidor, y finalmente vienen las cuestiones de la economía, ¿no? Porque eso es importantísimo para resolver los problemas en una comunidad. Por más que un legislador, por más que un alcalde, por más que un gobernador tenga la intención sana y honesta de resolver un problema, si no tiene los recursos económicos o la capacidad para conseguirlos, pues ese problema ahí va a quedar. Por eso tenemos que aprender los mexicanos, los ciudadanos, pues a entender esas realidades, ¿no? A leer las cosas tal cual, a saber que un candidato a diputado no me puede ofrecer raspar calles porque no está en sus funciones. ¿No? Porque sí. No me puede ofrecer hacer mayoría si todavía no se define una elección, o un alcalde no me puede ofrecer cambiar el estatus de un territorio porque a lo mejor no están sus facultades pueden estar en hacer pavimentos y en construir banquetas, ¿no? Y en levantar la basura, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que ese es un tema de la cultura de la política y de la cultura de los ciudadanos con respecto de la política. Pero además, hay otra cosa a la que se refería usted, que pudiera explicar esto.
todo mundo pregunta antes de las campañas y durante las campañas por quién va a votar la gente. Pero nadie sale después de las campañas a preguntar por qué votó por X partido político o por qué candidato, cuáles fueron sus motivaciones. Sí, ¿qué es lo que quieres? Así es, y creo yo que sería muy sano esa reflexión. Yo estoy seguro que, por lo menos en el Ejecutivo, gobierno Estado, gobierno federal, lo sabemos, Víctor, se hacen encuestas para saber cuál es la calificación que tienen los ciudadanos de los gobernantes para ir tomando las decisiones que más o menos se acomoden con una búsqueda, digamos, de acuerdo social de los gobiernos. Sin embargo, sería bien importante que se preguntara, se hiciera esa radiografía para replantear la forma de hacer política, pero seguimos en un mismo círculo. No salimos, ¿no?, de decir que hubo abstencionismo, ¿no?, que en Baja California, por cierto, fue del orden del 29%. La votación. ¿No? Sí, la votación y una abstención arriba del 70%. 71. Pero no salimos de quejarnos de eso, ¿no? Fíjese que es que ahí hay varios paradigmas, por ejemplo. Bueno, antes vamos separando un poco lo de la abstención en Baja California. Tiene cierta dosis de inflación, porque hay un fenómeno. Una gran cantidad de personas que vienen a Baja California con la idea de cruzar al otro lado, sacan su credencial del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, cruzan, o si no cruzan, cruzar ilegalmente, claro, o si cruzan legalmente, y si no cruzan, se regresan a sus países, a sus estados de origen, bueno, también países en Sudamérica, y queda el registro del Instituto Federal o del Instituto Nacional Electoral como si fuese un baja californiano que vive en Baja California. Me tocó en alguna época pedirle al Registro Federal Electoral que hiciera una auditoría al padrón para saber, aunque sea un muestreo, cuántos de los que dicen tener su credencial de electoral verdaderamente viven en Baja California. Hay muchos, o habemos muchos, que cambiamos el domicilio, pero se puede identificar, pues, o lo podemos establecer con un porcentaje X, pero hacerle la auditoría, que por cierto la debe de pagar el Instituto Electoral Local, que no creo que ahora deba hacerlo, porque ya cambió la ley, pero en ese tiempo debía ser el local y no tenía ese recurso. Pero eso era importante, ¿sabe para qué? Para que no sucediera elección tras elección, lo que hoy venimos viendo, que somos los últimos en índice de participación ciudadana a nivel nacional, o los primeros en la abstención nacional. Eso es una vergüenza incómoda, pero tiene una explicación ahí, quién sabe de qué tamaño. Hay que hacer esa auditoría para ya de una vez conocer los números y saber qué pasa. Pero esa era una observación. Fíjese, don Arturo, yo hace algunos años recuerdo que en el Partido Acción Nacional se emprendió una campaña, no una campaña, sino como una especie de intención para concientizar a los ciudadanos, porque eso lo decían en el discurso los candidatos del PAN, concientizarlos de que el legislador no va a regresar después de su elección. Si resultara electo como diputado federal o local, no iba a regresar a sus casas. Y yo lo reporteaba, recuerdo, y cuando leía ese discurso decía, ¿cómo que no? No, me decían. Lo que pasa es que el legislador es para legislar. Él va a hacer leyes, va a proponer iniciativas, va a votar iniciativas. Él va a un espectro jurídico, legal, constitucional, etcétera, de la nivelación de poderes, bla. Una definición constitucional sobre la verdadera función que tiene el legislador. Pero aquel que regresa, y esa era una práctica, y creo que todavía sigue siéndolo, el que regresa a las colonias, lo hace para llevar balones, llevar despensas, llevar cobijas, hacer verbenas y el contacto con los ciudadanos. Si no hizo campaña de tierra, es bueno que lo tenga, porque esa condición es importante para que el legislador tenga el compromiso social de las personas que vio y en las condiciones que las vio a la hora de legislar. Pero si lo hizo en tierra, si lo hizo al principio en campaña, ya no tiene necesidad de volver. Bueno, eso yo se lo vi al PAN hace 20 años o 30 años. Hay muchas circunstancias, don Arturo, que los gobernantes, y ahora no solo los diputados, sino los presidentes y los gobernadores y los presidentes de la República mucho más, debieran dejar en claro
o los ciudadanos debiéramos de tener en claro como parte de nuestra cultura política. Es decir, no es lo más importante cuánto gane un senador o un diputado federal, eso no es lo más importante. No es lo más importante si produce muchas iniciativas, no, él no es una maquiladora. O sea, él forma parte de comisiones, estudia iniciativas, no solo las propias, sino estudia iniciativas de las comisiones donde están, digo, son 500 diputados, ¿no? Y es parte de ellas y trabaja en ellas y vota o en contra o a favor de ellas. Esa es la función del legislador. El compromiso, y con esto termino, el compromiso de un legislador local que sale del distrito 15, que corresponde mayormente a la zona rural sur, no representa a esos ciudadanos. Ese es otro error que tenemos a la hora de elegir a los diputados. No, él no los representa a ellos. Ese distrito se integra a todos los demás del Estado y a los de elección plurinominal para representar al Estado. Ellos representan al Estado, sí, claro, su elección se debe a ese distrito y el compromiso, lo social, político, sí, pero su representación es estatal, como lo es de un diputado federal, la representación nacional, son federales, son diputados nacionales, no legislan para ese distrito, es lo que quiero decir, legislan para todo el Estado, como los otros federales para todo el país. Pero eso es parte de una conciencia que no hemos hecho, o que no tenemos como sociedad. Como sociedad queremos que se bajen el sueldo, que no se duerman, que por cierto les toman las fotos cuando parpadean y las hacen parecer como si estuvieran dormidos, pues también hay mi chanfle en esas cosas. O bien se duermen cuando duran 3 días seguidos como en la reforma energética. Sí, claro que tiraron ahí sus tapetes, eran 3 días seguidos que no pudieron salir a dormir, pues, ¿no? Pues sí, hay presencias que no lo son, porque por más que un legislador esté repartiendo balones y esté entregando despensas y esté haciendo piñatas y festejos de Día de las Madres, pero no hace su trabajo, pues es una ausencia virtual, porque no está haciendo el trabajo para lo cual fue electo. Y hay diferentes formas de presencia, ¿no? Igual un legislador puede no estar presente físicamente, pero si está haciendo su trabajo, claro, está informando de su trabajo, claro, pues ahí hay una presencia efectiva, real, porque está haciendo el trabajo para el cual fue electo. Entonces, yo creo que esa es la parte de fondo que tenemos que entender los ciudadanos y que debieran de proyectar nuestros representantes. Hacer valer la representación y hacer sentir a los ciudadanos que están haciendo su trabajo y que lo están haciendo bien. Y si se puede, bueno, pues eventualmente hacer las visitas que tengan que hacer a las zonas que tengan que visitar, motivados precisamente por el trabajo legislativo que están haciendo, por una intención de retroalimentación auténtica y no siempre, como generalmente ocurre, con toda la intención de hacer futurismo político. Creo que nos vamos. Y para el próximo jueves, sí. Usted despide, don Arturo. Pues próximo jueves, 11:30. Muchísimas gracias, Luis Rey, María Luisa Ventura. Nos vemos próximo jueves, 11:30 de la mañana. Ya estará por aquí en Oxantoyo Sit. Hoy pues se tuvo que ir para atender un asunto personal. Hasta el jueves.